Género versus sexo. El lenguaje de género, o lenguaje sexista. El género es un accidente gramatical que comparten varios idiomas del mundo, y las lenguas romances no son la excepción. En el español, los nombres de todas las cosas, los sustantivos, contiene un morfema de género. Los que son más comunes de identificar son el masculino por la terminación fonética de la O, y el femenino por su terminación, en A. En ocasiones, no se puede generalizar, es muy común, que confundan el género con el sexo, es decir que el género gramatical masculino se asocie con individuos o animales del sexo masculino, como cuando nos referimos a un conejo. Y el género gramatical femenino se asocia con las personas y animales de sexo femenino, como sucede con coneja. Y con base en esto se han generado un sinfín de debates, artículos, entre otros materiales, unos a favor y otros en contra, cuestionándose si el lenguaje es incluyente o no. ¿Cuál es el origen del género en las palabras? ¿Para qué sirven los géneros gramaticales? José Manuel González Calvo en su libro El género, una categoría morfológica, nos dice que el origen del género gramatical es problemático, pero que hoy en día sirve como un recurso sintáctico para expresar la concordancia. Rodolfo Lentz afirma que el género es algo privativo de las lenguas indoeuropeas. En un principio tuvo una base lógica de diferenciación de sexos, que responden al género natural, niño, niña, los otros constituyen el género gramatical, libro, mesa, que es simplemente una clasificación formal de los sustantivos adaptada a la del género natural. Pero el género gramatical no en todas las veces concuerda con el sexo, por ejemplo cuando alguien se refiere a un pez, la palabra gramaticalmente hablando es de género masculino, y sin embargo se puede referir a un pez de sexo femenino. Así como también cuando se habla de una cebra, perfectamente se puede tratar del animal de esa especie en específico de sexo masculino porque obviamente no existe la palabra cebro que lo represente. El género y el sexo son dos cosas totalmente diferentes. En la primera acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define sexo como condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y plantas. Y el género en el Diccionario Básico de la Lingüística nos dice que es un accidente gramatical mediante el cual se clasifican los sustantivos en femeninos y masculinos, para que en la construcción sintáctica y la interrelación de estos elementos haya una concordancia, ejemplo, la camisa roja. Y que aparte de los géneros antes mencionados, la gramática española acepta los géneros neutro, ambiguo, común y epiceno. ¿Y entonces por qué la confusión del género gramatical con el sexo? Alex Grigelmo menciona en su libro de la gramática descomplicada que el sexo forma parte de la realidad real, pero el género forma parte de la realidad gramatical. Continúa diciendo que los políticos españoles suelen confundirlos cuando hablan y se refieran a menudo a la violencia de género en vez de decir violencia sexual o expresiones más atinadas en relación con lo que se quiere decir como violencia machista, violencia sexista, violencia familiar. Se podría inferir que la confusión se da por el discurso masivo por parte de estos. En México sucede algo parecido, cuando un político incluye en su discurso la frase chiquillos y chiquillas. Es un recurso utilizado para crear simpatía y aceptación, para hacer pensar que es una persona incluyente. El lenguaje es una herramienta y el género gramatical es parte de nuestra lengua. En otros idiomas George Lakoff ha identificado que el género, en algunos idiomas, suelen ser impredecibles a partir de su significado. Por ejemplo, el género de la palabra mesa es impredecible. La palabra es masculina en alemán, femenina en francés y neutra en griego. El lenguaje de género. O lenguaje sexista. En los últimos años se ha hablado bastante sobre el lenguaje inclusivo, su uso y justificación. Se habla de una prevención contra la discriminación que sufren las mujeres en la lengua española. En el artículo de opinión titulado La Academia y lo Femenino, firmado por una organización feminista de carácter internacional, se reprocha a la Academia de no incluir entre las nuevas acepciones y vocablos en la última edición formas de lenguaje generados por el movimiento feminista, y se sigan usando el masculino como una prioridad, caracterizando al español como una lengua con gran carga de patriarcado que impregna el menosprecio a las mujeres y lo femenino. Además de sugerir editar el diccionario, afirmando que
la lengua es a la vez efecto y causa de cambios sociales. Considerando las reglas gramaticales, tanto que el género gramatical no aporta sexo o superioridad, tanto en sustantivos, pronombres y adjetivos, con los géneros masculino, femenino y neutro. Además que, en el español, ni el femenino tiene que terminar en a, y el masculino en o. Se insiste en que el masculino tiene dos significados, uno al referirse a animales, al hombre o al macho, teniendo también un significado genérico. Sabiendo esto, no es obligatorio decir la jueza, se puede decir la juez, porque juez puede ser perfectamente femenino. En las reglas ortográficas se explica que los femeninos pueden terminar en a, o, por variaciones y accidentes gramaticales, pueden terminar en otras letras, y lo mismo ocurre con los masculinos. En caso contrario, habría que aplicar el mismo criterio para los masculinos y, por lo tanto, hablar, por ejemplo, de la periodista y el periodisto. En una publicación de Ignacio Bosque llamada Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer y respaldado por la Real Academia de la Lengua, deja en claro que hay una gran necesidad de reconocer a la mujer y su lugar en igualdad de condiciones con el hombre. Explica que muchas veces estos desacuerdos con la lengua llegan a ser ridículos, sugiere una mayor enseñanza en las escuelas con respecto a género y sexo, suponiendo que esta confusión entre estas palabras son la base del problema, buscando así una solución sensata. Sabemos que el surgimiento del lenguaje inclusivo se debe tanto a la necesidad de reconocer los derechos de las minorías y grupos marginados, como la tendencia de imponer un lenguaje correcto. El resultado es esta creciente idea de modificar a conveniencia el uso de la lengua española. Sin embargo, esta forma de inclusión afecta al lenguaje de diversas maneras, teniendo en cuenta la sintaxis, la morfología y la estructura general del idioma. En la actualidad existen esfuerzos y se han creado guías o manuales para la redacción incluyente, pero el problema va más allá. En vez de tratar de cambiar una herramienta tan complicada como lo es el lenguaje de la humanidad, el vehículo de sus pensamientos, y en el proceso, dividir opiniones, sería mejor optar por erradicar el problema de raíz, informando y enseñando a las nuevas generaciones la igualdad y la equidad, y que el género gramatical no tiene nada que ver con el sexo, y a la larga se verá reflejado en nuestra manera de vivir y comunicarnos, puesto que la lengua no es más que una herramienta que sirve para externar nuestros pensamientos.